Continuamos hablando sobre el método de Newton para encontrar raíces o aproximar raíces de funciones en intervalos dados que muchas veces pues tenemos que encontrar. Recordamos que el método de Newton o Newton-Raphson eh, utiliza la ecuación de la recta tangente de la curva en un punto dado, el punto pues lo escoges o te lo dan y a partir de ese punto podemos encontrar los puntos adicionales de manera reiterativa. A partir de la ecuación de la recta tangente en el punto x sub 0, ponemos la raíz esta x1, que es el punto donde corta el eje x, la ecuación de la recta tangente, y despejando para x sub 1 tenemos que x sub 1 tiene que ser x sub 0 menos f de x sub 0 sobre f' de x sub 0. O sea que tenemos x sub 1 en términos de x sub 0 de manera recursiva. Y volvemos al ataque, ahora con x sub 1, miramos su recta tangente, despejamos para x sub 2 y nos va a quedar x sub 2 es x sub 1 menos f de x sub 1 sobre f' de x sub 1 y así sucesivamente hasta que llegamos al término general, sería x sub n más 1 es el término anterior, x sub n menos f de x sub n sobre f', evaluada en x sub n, y esa es la fórmula recursiva del método de Newton o de Newton-Raphson. Este ejemplo que vamos a ver nos dice, utiliza el método de Newton-Raphson para aproximar la raíz de 2x al cubo menos 6x cuadrado más 3x más 1 igual a 0 en el intervalo cerrado de 2 a 3 a 6 lugares decimales. Como queremos buscar una raíz de esta expresión algebraica, 2x al cubo menos 6x cuadrado más 3x más 1 igual a 0, o sea, queremos saber dónde corta la gráfica de esta función y igual a 2x al cubo menos 6x cuadrado más 3x más 1, el eje x entre estos puntos 2 y 3, vamos a llamarle f a esa expresión algebraica, a ese polinomio 2x al cubo menos 6x cuadrado más 3x más 1, y su derivada entonces sería 6x cuadrado menos 12x más 3, y esto queda 0, y vamos a la fórmula recursiva del método de Newton, que nos dice que x sub n más 1 es x sub n menos f de x sub n sobre f' de x sub n. F de x sub n, aquí tenemos f de x, así que donde quiera que tenemos x, sustituimos x sub n, y en f' de x, donde quiera que tenemos x, vamos a sustituir x sub n, y nos queda la expresión que tenemos acá. Bueno, no nos están dando un punto de partida, un punto inicial, así que tenemos que por nuestra cuenta elegir uno. Y fíjense que estamos buscando entre 2 y 3, así que para empezar podrían escoger a priori cualquier punto entre 2 y 3, pero quizás podemos ser un poco más certeros en ese análisis. Por ejemplo, si vemos el valor de la función f, 2x al cubo menos 6x cuadrado más 3x más 1 en el extremo izquierdo en 2, sería 2 por 2 al cubo, 2 al cubo 8 por 2 16, aquí tienes 3 por 2, 6, 16 y 6 son 22, aquí tienes 4 por 6, 24, tienes 22 menos 24 es menos 2, más 1 es menos 1, y por acá en el extremo derecho, f de 3 sería, ¿verdad? Sustituimos 3 donde quiera que tenemos x y tenemos 3 al cubo son 27, por 2 son 54, 9 por 6 son 54, 54 menos 54 es 0 y aquí tienes 3 por 3, 9 más 1, 10. En el extremo izquierdo es negativo 1, en el extremo derecho es 10. Por el teorema del valor intermedio sabemos que esa función f va a tener un 0 siendo una función continua en el intervalo cerrado 2, 3 y diferenciable en el intervalo abierto 2, 3 por siendo un polinomio. Sabemos que tiene una raíz, tiene un 0 entre negativo 1 y 0. Más allá, como la función es suave, el 0 debería estar más cerca del número 2 que del número 3, ya que negativo 1 está más cerca de 0 que de lo que está 10. Así que como punto inicial, pueden escoger, ¿verdad? De nuevo, cualquier punto, pueden escoger el punto medio, qué sé yo, 2.5, o pueden escoger algo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo escogí 2.45 a ser mi punto inicial. Mi x sub 0 lo cogí a ser 2.45. Recuerden entonces que x sub 1 va a ser x sub 1 es x sub 0, que es 2.45, menos 2 por 2.45 al cubo, menos 6 por 2.45 al cuadrado, más 3 por 2.45 más 1, sobre
6 por 2.45 al cuadrado menos 12 por 2.45 más 3. En este caso, yo utilicé una página de Excel, un spreadsheet de Excel para hacer este cálculo. Usted puede utilizar su calculadora o su programado favorito. Utilizando 2.45 como punto inicial, me dio que x sub 1 iba a ser 2.2682, ¿verdad? Y por ahí tienen, si se fijan aquí, no se ha repetido ningún decimal, así que tenemos que seguir. Queremos llegar a 6 lugares decimales. Cuando llegamos a x sub 2, fíjense que el 2.2 ya entonces empieza a repetirse, ¿verdad? Este primer lugar decimal. Ya estamos asegurados que tenemos el número cierto a un lugar decimal, va a ser 2.2 algo. Seguimos con 2.2268888 y por ahí. Usamos eso como x2. Excel nos dice que x sub 3 entonces tiene que ser 2.22475047 y por ahí. Si se fijan, entonces aquí ya tenemos dos lugares decimales que se están repitiendo, 2.22, estos dos que están aquí. Y seguimos porque no hemos llegado a 6 lugares decimales y vamos por acá y se repite el 2.2247. Ya el quinto lugar decimal no se repite, así que tenemos que seguir y nos queda por acá 2.2247, 4487, 1, 39, pero hasta aquí 2, 4, 6, 8, 9 lugares decimales. Tenemos la certeza de que es cierto ya que se están repitiendo esos lugares decimales. Ya podríamos haber terminado aquí porque el problema lo que pide son 6 lugares decimales y aquí hemos encontrado 9, pero como ya el programado está hecho en Excel, lo que hice fue arrastrarlo un poquito más y me da X6, ¿verdad? Una celda adicional. Y aquí tenemos entonces 14 lugares decimales de certeza. Fíjense que se repiten absolutamente todos los lugares decimales aquí. Pero con unos cómputos relativamente simples podemos llegar bien rápido a la solución deseada.